se escribió este libro de Lamentaciones. Al profeta Elías se le conoce como el profeta llorón, porque era un hombre que tenía un corazón muy quebrado. Y Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 y 23. Dice la palabra del Señor así. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Espíritu Santo, háblanos esta tarde. Queremos escuchar tu voz. Queremos alinearnos a tu palabra. Te pido que traigas libertad a los cautivos. Te pido que traigas refrigerio a aquellos que lo necesitan, sanidad al alma, al corazón, al cuerpo, y bendición a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente, cuando la Biblia habla de la misericordia de Dios, dice que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre, es mejor que la vida, nunca cayeron sus misericordias. Pero dice la palabra que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios nosotros existimos. Por la misericordia de Dios vivimos. Por la misericordia de Dios nos movemos. Solo por su misericordia. Si no tuviésemos un Dios misericordioso, les aseguro que no estaríamos acá. Pero gracias a Dios por su misericordia que nos sostiene, que nos mantiene, que nos guarda. Y luego Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado, dice, no prosperará. No prosperará. A veces la gente dice: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? Siento que me esfuerzo mucho, pero no veo yo esa prosperidad que Dios me promete. Es tiempo entonces de escudriñar nuestro corazón. Es tiempo entonces de ver si hay algo allí que está estorbando, de lo cual tenemos que arrepentirnos. El que encubre o esconde su pecado, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Entonces hay un requisito para alcanzar la misericordia. La misericordia es cuando Dios se conmueve, cuando Dios tiene compasión, cuando el corazón de Dios dice: aunque he decretado un juicio, una calamidad, un castigo, pero cuando alguien apela a esa misericordia, cambia ese juicio por compasión y bondad. Pero la misericordia se alcanza. Nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios. Entonces yo les voy a hablar algo muy sencillo hoy. Les voy a hablar de 4 puntos de cómo nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios. En medio de cualquier situación, no importa cómo esté tu corazón, no importa cómo esté tu situación, no importa lo que estés pasando, no importa las pruebas o las luchas que estés viviendo, si tú entiendes la misericordia de Dios, eres un candidato a apelar a ella para que te haga bien, para que te haga mucho bien, mucho bien. Y la primera cosa, el primer punto que quiero compartirles para alcanzar la misericordia de Dios es tener un corazón
humillado y arrepentido. Un corazón humillado y arrepentido. La Biblia nos habla de una historia de uno de los reyes de Israel más perversos, más sanguinarios. Uno de los reyes que tuvo una mujer, que esa mujer fue tan mala porque estaba en contra de Dios, en contra de todo lo que Dios había instituido, estaba en contra de los profetas de Dios. ¿Y sabes lo que hizo ella? Ella incitó a su marido para matar a los profetas, incitó a su marido a la idolatría, incitó a su marido a corromperse y a corromper al pueblo, de tal manera que a Dios le desagradó mucho, mucho. Y en ese tiempo estaba el profeta Elías, y Dios continuamente enviaba a su profeta para mandarle un mensaje a Acab, que se arrepintiera, que ordenara sus caminos, porque juicio iba a venir. Sin embargo, la mujer que se llamaba Jezabel, ella no tenía ningún temor de las palabras del profeta. Ella era una mujer con un corazón anti Dios, un corazón duro. Y llegó un momento en que Dios profirió a través del profeta un juicio contra ella. Y le dijo: así como tú mataste a los profetas de Dios, así tú serás muerta. Y en las calles los perros van a lamer tu sangre y a devorarte. Y por supuesto que esa mujer se reía y se burlaba. Pero cuando Dios decretó los juicios contra la casa de Acab, y vino el profeta, iban a venir esos juicios, y vino el profeta. ¿Sabes qué hizo Acab? Acab se arrepintió y se humilló. Se humilló con todo su corazón, se arrepintió con todo su corazón. Ese rey perverso, ese rey malvado. Sin embargo, la mujer no se arrepintió y se cumplió el juicio. Efectivamente, ella cayó en la calle muerta y fue devorada y tragada por los perros. Sin embargo, Acab no. Acab entendió, escuchó la declaración de juicio sobre su vida y sobre su casa. Y Dios dijo algo muy tremendo de él. La historia está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Dice así. Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de juicio, las palabras de castigo, las palabras que venían de parte de Dios, porque no le había agradado a Dios el proceder de este hombre. Entonces vino el profeta y le dio una palabra donde venían consecuencias por su pecado. Cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo Acab? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se humilló, se arrepintió. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, fíjate lo que dice el verso 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Qué tremendo que Dios mira el corazón contrito y el corazón humillado, y toda esa perversidad, toda esa maldad, todo ese mal proceder de este hombre, de pronto son puestos a un lado.
son dejados a un lado, y ese juicio decretado para su vida de pronto es quitado y echado a un lado. ¿Qué fue lo que hizo que Dios cambiara de enviarle ese castigo a extenderle su misericordia? Porque el hombre se humilló y se arrepintió. Y fue tan impactante el arrepentimiento y la humillación que tuvo Acab, que el corazón de Dios fue impactado. Y te digo que el corazón de Dios fue impactado por la actitud de Acab, que Dios mismo da testimonio a Elías y le dice estas palabras: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado, gloria a Dios, por cuanto se ha humillado delante de mí. Por eso dice la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Por eso dice la palabra que cuando Daniel se humilló, desde el primer día sus palabras fueron escuchadas en el cielo. Y vino un ángel y le dijo: Daniel, muy amado, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia de Dios, tus oraciones fueron oídas. Entonces aquí Dios está dando testimonio de Acab y le está diciendo a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa, pero no en los días de Acab. ¿Cómo nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios? Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Teniendo un corazón humillado y arrepentido. Este hombre era muy perverso. Había contribuido a matar a los profetas de Dios. Era un sanguinario. Había levantado ídolos. Se había hecho estatuas paganas para que lo adoraran o las adoraran. Sin embargo, tocó el corazón de Dios cuando apeló a su misericordia, y Dios cambió por misericordia. Por eso Jesús nos enseñó ese camino. Cuando da la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo oraba y decía: gracias te doy porque no soy como los demás. Yo oro todos los días, ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos, hago esto, hago el otro. Se estaba engrandeciendo, mientras el publicano estaba allá en la esquina dándose golpes en el pecho diciendo: Señor, ten misericordia, séme propicio, soy un pecador. Si tu misericordia no se extiende a mi vida, estoy perdido, estoy muerto, no tiene sentido nada. Y Jesús dijo: cualquiera que se humille será exaltado. Un arrepentimiento genuino. La primera manera entonces, o el primer paso para alcanzar la misericordia de Dios, para apelar a la misericordia de Dios, como lo hizo Acab, es tener un corazón humillado y arrepentido genuinamente. Número 2, ¿cómo apelar a la misericordia de Dios? Cuando hay un clamor de lo más profundo del corazón, un clamor que sube hasta el trono de la gracia y de la misericordia y mueve la mano de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 6, dice que habla de los madianitas, que eran los enemigos del pueblo de Dios, quienes les robaban todas sus cosechas, y dice que hacían que Israel empobreciera. Y apenas iban a recoger sus cosechas cuando venían ellos, los madianitas, y robaban todo.
Y el pueblo estaba tan descorazonado, tan desanimado, porque iban de mal en peor, iban de miseria en miseria, de pobreza en pobreza, de aflicción en aflicción, de tristeza en tristeza, y no levantaban cabeza. Y cuando se vieron en esa situación que se hundían y se hundían y se hundían, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, dice que ellos clamaron. Versículo 7, ellos clamaron a Jehová. Clamaron desde lo más profundo, ya estaban cansados, estaban hartos, ya no podían continuar con esa situación tan humillante. Y Dios escuchó el clamor, y entonces se manifestó Dios cuando vino, se presentó a Gedeón y lo llamó como un libertador, y Dios les libertó a ese pueblo de la mano de los madianitas, y los comenzó a bendecir y a engrandecer y a prosperar, porque Dios cambió un juicio por misericordia por causa del clamor del pueblo. Cuando alguien clama de todo corazón, es capaz de cambiar la dirección de un juicio a cambiarlo por la misericordia, la bendición, la abundancia, la prosperidad de parte del Dios vivo. Adiós. Por eso dice Romanos 10:13, dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque el que invoca el nombre del Señor es aquel que dice: sin tu misericordia estoy perdido, sin tu misericordia no soy nada, sin tu misericordia estoy muerto. Es tu misericordia mi esperanza. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama, clama. Y no te pone requisitos, no te dice, bueno, a ver, los que son calificados para clamar. No, el clamor puede salir del corazón más necesitado, o del corazón más herido, más quebrantado, o del corazón más humillado, o de cualquier persona que quiere apelar a la misericordia de Dios. Y entonces yo escucharé tu clamor y te voy a responder. Pero no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había un rey en los días de Isaías, el profeta Ezequías. Y el rey Ezequías le dijo, Dios envió al profeta, y el profeta le dijo al rey: ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías sabía que Isaías no era cualquier hombre, era un verdadero profeta. Y cuando llegó y le dio ese decreto, él se estremeció. Él sabía que si Dios había decretado ese juicio, vendría porque vendría. Y solamente había un camino para cambiar el decreto. Dice que se dio vuelta hacia la pared y comenzó a llorar y a clamar y a arrepentirse. Tan profundamente él clamó y se humilló, que dice que Dios le dijo al profeta: sabes, vuélvete y dile a Ezequías que lo voy a sanar de su enfermedad, y dile que le voy a dar 15 años más de vida, y dile que le voy a dar victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo es posible que un decreto de muerte haya sido cambiado de un instante a otro? Por el clamor de un hombre, por las lágrimas. Le dijo el Señor al profeta: dile que he visto sus lágrimas, dile que he visto su clamor, dile que he visto cuando se ha dado la vuelta a la pared y el dolor de su corazón, y cómo estaba compungido, y desde dónde brotaba ese clamor. Lo he visto, dice Dios. Cambio su decreto, le doy vida, le doy salud y le doy victoria sobre sus enemigos. Aplaude a Jesús.
Un clamor. Clamor. Ahora miren, hay una historia que me impacta muchísimo, porque Ezequías tuvo un hijo, se llamaba Manasés. Manasés, dice la Biblia, que fue el rey más perverso que nunca hubo, y es más, creo que nunca habrá. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y reinó 55 años. Es el único rey de Judá, de Israel, que sacrificó a su hijo a los demonios. ¿Has visto algún rey que haga eso? Pues él lo hizo. Porque una vez que él llegó a ser rey, comenzó a levantar altares a Baal, comenzó a adorar a las estrellas, comenzó a hacerse amigo de brujos y de hechiceros y de espiritistas y de agoreros y de divinos. Y dice que en el reinado de Manasés, Jerusalén se bañaba en sangre, pero de sangre inocente. Se cree que Manasés, según la historia, fue el que mató al profeta Isaías, lo aserró. Hay una referencia en Hebreos cuando dice, Hebreos capítulo 11, dice que muchos fueron aserrados. Pues la historia confirma, dice que Isaías el profeta fue aserrado a la mitad por ese rey Manasés. Era perverso. El mismo demonio, este hombre, ¿cómo es posible? Dice que corrompió al pueblo. Nunca ha habido otro tan malo como él. Entonces Dios permitió que los asirios lo llevaran cautivo. Y lo llevaron cautivo a Babilonia. Le pusieron una cosa aquí en la nariz para tirar de él como un buey. Y lo metieron a una cárcel. Y lo humillaron. Y cuando estaba allí, ese rey, cautivo en Babilonia, preso, humillado, ese hombre se humilló. La historia está en Segunda de Crónicas 33 del 1 al 20. Ahí está esa historia. Pero solamente quiero leerles un versículo, después la podéis leer. Pero quiero leerles un versículo. El versículo 12. Dice: que estaba aprisionado con grillos, ¿verdad? El 11. Y atado con cadenas, fue llevado a Babilonia. Verso 12: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado, como dice, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¡Wow! Ese hombre que había desagradado tanto a Dios y sus caminos y sus acciones, que era un hombre verdaderamente perverso y malo, desde allí de ese lugar donde estaba, dice la Biblia que se humilló grandemente delante de Dios. Grande es la misericordia de Dios, es impactante, es impresionante. ¿Cómo es posible
que todo el juicio que Dios tenía decretado para ese hombre haya sido cambiado en un solo instante, cuando este hombre comenzó a humillarse grandemente delante de Dios. El verso 21, no, el verso 13, perdón, dice: y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Dios oyó su oración. Y mira lo que hizo: lo restauró a Jerusalén, lo puso otra vez como rey, lo restituyó a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Y dice, este hombre tuvo una conversión increíble. Después construyó, edificó, derribó altares. Verdaderamente ese arrepentimiento era genuino. ¿Cuántas veces el corazón del hombre aparentemente muestra un arrepentimiento, pero no es genuino? ¿Cuántas veces el corazón del hombre aparentemente muestra un quebranto y una humillación, pero no es genuino? Es remordimiento, porque no hay cambios, porque luego lo vuelve a hacer. Y como dice el apóstol Pedro, el perro vuelve al vómito. No hay un arrepentimiento genuino. Dios no ve ese tipo de shows. Él ve un corazón realmente humillado, contrito y arrepentido delante de su presencia, que apela a su misericordia y hace que cambie todo. Y para mí es impactante como este hombre Manasés, que había derramado tanta sangre inocente, que había matado, sacrificado a su propio hijo a los demonios, que había levantado altares a los astros, había metido un ídolo en la casa de Dios, en el templo de Dios, y hacer que la gente lo adorara. Dios estaba cansado de él. Y cuando lo entregó a sus enemigos, Dios dijo: adiós, contigo, ya está. Pero él supo apelar a la misericordia de Dios. Él supo apelar a la misericordia de Dios. Y luego lo que hizo, le devolvió el reino. Por eso nosotros no podemos juzgar a una persona, por perversa que sea o por mala que sea. ¿O acaso no tuvo Dios misericordia de Pablo? Prácticamente era un asesino, pero Dios tuvo misericordia. No solamente lo salvó, lo rescató, sino que lo hizo una bendición al mundo. ¿Cómo nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios? Dije, número 1, teniendo un corazón humillado y arrepentido genuinamente. Dios lo hizo con el rey Acab. Se asombró Dios y le dijo a Elías: ¿has visto? ¿Cómo apelar a la misericordia de Dios? Número 2, un clamor profundo, genuino del corazón. Lo hizo con Manasés, lo hizo con su pueblo cuando eran oprimidos por los madianitas. Número 3, cómo apelar a la misericordia de Dios. Cómo hacer que Dios cambie un decreto de juicio, de destrucción, de calamidad, de muerte, por una bendición de su misericordia, de vida, de prosperidad, de protección, de salud, de bendición. Número 3, el ayuno. El ayuno.
Dios, ¿os acordáis de la historia de Nínive? Dios vio que Nínive estaba completamente perdida en su maldad. Y Dios decidió enviar sus juicios. Pero antes de enviar sus juicios a Nínive, Dios quiso darles una oportunidad. Dios nunca manda sus juicios sin antes dar una oportunidad, porque esa es su bondad y su misericordia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios quiso darle una oportunidad a Nínive, porque esta gente no sabía ni dónde tenía su izquierda ni su derecha, no sabían diferenciarla. Altamente, grandemente era el pecado de Nínive. Y Dios manda a su profeta, y su profeta Jonás no quiere ir y va huyendo. Y conoces esa historia tan interesante. Se va en un barco, comienza una tempestad. Él era el causante de esa tempestad, lo botan al mar, se lo traga el pez lo lleva el pez, él clama desde lo profundo del vientre del pez. El pez lo vomita. Y así ya vomitado con ese pequeño escarmiento, dice: entonces sí voy, Señor, ahí voy, ahora sí. Y comienza de una entrada de la ciudad a la salida a gritar y a vocear: arrepiéntete, Nínive, porque viene juicio de Dios. Si en 40 días tú no te has arrepentido, no vas a vivir. Y les dio 40 días. Pero lo más interesante es que la gente de Nínive creyeron a Dios. El libro de Jonás relata esta historia, el capítulo 3, versículo 4 al 10. Dice que la gente de Nínive creyó. Y ¿sabes qué? El rey dijo: ayuno, ayuno la casa real, ayuno todos los siervos del rey, ayuno todo el pueblo, los niños, incluyendo también a los animales. Todos ayuno, todos humillación. Quizá Dios se arrepienta y cambie de parecer. Y ya conocéis la historia. Se humillaron en ayuno. ¿Qué hizo Dios? Grande en misericordia, los perdonó. ¿Qué pasó con el profeta? Se enojó. Ni tenía sentido que viniera yo a gritarles, porque yo sé que tú eres grande en misericordia, lento para la ira y que perdonas la maldad. Dios tiene un corazón bueno. Dios tiene un corazón tierno cuando sabes apelar a su misericordia. Pero los que se rebelan contra Él lo confrontan, no entienden el camino, se ponen como a igual. Pero Dios es Dios, nosotros somos polvo, nosotros somos barro. Tú estás aquí por la misericordia de Dios. Eres lo que eres por la misericordia de Dios. Tienes lo que tienes por la misericordia de Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. No te fuiste en el COVID por la misericordia de Dios. No somos mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Y fue tan impactante el arrepentimiento de la gente de Nínive que Jesús lo citó en Mateo capítulo 12 versículo 4. Dice: los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación para acusarla.
para decirles, porque dijo Jesús, porque uno mayor que Jonás está aquí. Y si a Jonás los de Nínive, que no sabían distinguir entre su izquierda y su derecha, le creyeron y se arrepintieron en ayuno, en otras palabras está diciendo Jesús, y si yo soy el Hijo de Dios y les estoy dando mi palabra y les estoy llamando al arrepentimiento para darles vida y vida en abundancia, y no creéis aquel que ha sido enviado del Padre, Nínive se levantará, la gente de Nínive se levantará a acusarles y a declarar vuestra maldad. El ayuno. Hace años yo me encontraba en una situación muy difícil en mi vida, sirviendo a Dios, pero sin economía, sin trabajo. Y mi esposa y yo limpiábamos esas casas que deja el banco, que las dejas tan mugrosas, tan cochinas, de jeringuillas, y nos poníamos, bueno, ¿qué te cuento? Pero te pagan muy poco. Y estábamos en una situación sin nada. Entonces yo abrí la nevera. Uy, se van a asustar si les digo lo que encontré en la nevera. ¿Os lo digo? Había una zanahoria. Solo una zanahoria en la nevera. Yo pensé, ¿será para Nuria o para mí? Aquí nos vamos a pelear por esta zanahoria. Y mi esposa me dice, se acabaron los pañales del bebé, el primer bebé. Y le digo, ¿se acabaron? Es que esta mañana le puse una toalla. ¡Ah! Uy, ya. Me sentí miserable. Y dije, esto no puede ser. Como no tenía comida, me fue fácil ayunar. Y dije, no voy a parar mi ayuno hasta que Dios no me responda. Después Dios nos proveyó para comer esos días. Pero no era una provisión, era solamente para el momento. Pero yo no comí. Estuve en ayuno un día, 2 días, 3 días y nada pasaba, 4 días y nada pasaba, 5 días y nada pasaba. Cuando llegué a los 10 días de ayuno, yo estaba en la madrugada en el salón, 10º día de ayuno, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, preparad maletas porque vais a México. Corrí, desperté a Nuria, eran las 3 de la madrugada. Cariño, mira lo que el Espíritu Santo me ha dicho, que preparemos las maletas porque nos vamos a México. Ay, la desperté y dice, ¿estás seguro? No tenemos un duro. ¿Cómo vas a ir a México? Le dije, pues si Dios dijo. Y ella es una mujer de fe. Al otro día ya tenía las maletas. Y pues si Dios dijo, ya está todo hecho. Amén. Y ya teníamos las maletas hechas, esperando la orden del Espíritu de Dios. Y esa misma tarde nos llaman unos amigos de Estados Unidos. Hemos estado pensando en vosotros y os vamos a enviar un dinero. Y hacen un giro, un envío, justo para los billetes para irnos a México. Y no sabíamos qué íbamos a encontrar en México, pero bueno, Dios dijo que fuéramos a México, pues vamos a México. Ay, hermanos, llegando a México, Dios comenzó a usarnos. Nos comenzaron a invitar por aquí, por allá. Dios comenzó a bendecirnos. Y el resto ya es historia, porque Dios es grande en misericordia.
Dios tiene misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. No te vas a quedar hundido, no te vas a quedar en esa situación, no te vas a quedar en derrota, no te vas a quedar en fracaso, no te vas a quedar en esa opresión, no te vas a quedar, porque ya sabes el camino para apelar a su misericordia. Y cuando la misericordia de Dios se extiende, la mano poderosa de Dios no se ha cortado para salvarte, para rescatarte, para ponerte en alto, para bendecirte. Dios está, siento como el Espíritu de Dios está ahora mismo tomando algo de ti y te está diciendo: sigue este camino, hijo, sigue este camino, hija, porque te voy a bendecir. Sigue este camino, hijo, sigue este camino, hija, porque te voy a librar de esa aflicción. Sigue este camino, hija, porque te voy a asombrar, te voy a asombrar, te voy a asombrar, te voy a asombrar, dice el Señor Todopoderoso, te voy a asombrar. Ayuno. Adórale. Ponte de pie un momento, levanta las manos. Después vamos con el siguiente punto, que es el último, pero levanta tus manos y adórale. Tu misericordia es mejor que la vida, porque nunca decayeron tus misericordias. Aquí estoy esperando en ti. Aquí estoy esperando en ti. Por la misericordia del Señor es que puedo entrar hasta su santo trono. Por la misericordia del Señor es que puedo estar en su casa, delante de su presencia. Por la misericordia de Dios, porque su misericordia es mejor que la vida. Para siempre su misericordia. Porque tú no rechazarás al corazón contrito y humillado. No lo despreciarás jamás, oh Dios. Porque tú eres un Dios que se sabe compadecer. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Santo, bendito, te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe libertad por esta palabra. Recibe libertad por esta palabra. Sé libre por esta palabra. Sé libre de esa angustia. Sé libre de esa aflicción. Sé libre de ese pozo cenagoso. Sé libre de esa atadura. Sé libre de ese yugo. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora por la compasión de Jesús. Ahora por la misericordia de Jesús. Ahora por el poder de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu misericordia es para siempre. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El pueblo cantaba cuando estaban en opresión y después que habían ayunado, se habían humillado y cantaban: porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y mientras cantaban: porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia, Dios vino, irrumpió en el campamento de sus enemigos y los destruyó y los echó para proteger y bendecir a su pueblo. Porque Dios es bueno, es bueno, es bueno. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Puede tomar su lugar. Seguimos el punto número 4 y es el último. Número 1, cómo apelar a la misericordia de Dios, teniendo un corazón humillado, arrepentido genuinamente, como lo hizo Acab. Número 2, un clamor de lo más profundo del corazón, como clamó Manasés, este rey perverso, y Dios escuchó su clamor y lo libró y lo bendijo. Número 3, cómo apelar y alcanzar misericordia con el ayuno, como lo hizo Nínive. Número 4, si algo tenemos que apelar
es a un Dios bueno. Su naturaleza es bondad y misericordia. Es amor. Es amor. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá dar cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Número 4. Apelar a su naturaleza de amor y bondad. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Marcos 1, 40 al 42. Dice así. Esta historia es hermosa, es preciosa, es poderosa. Vino a él un leproso. Qué pena de este hombre, qué tristeza de este hombre. Rechazado, quebrantado no solamente por fuera, sino por dentro, su corazón. Menospreciado. Nadie quería acercarse a este hombre. Me imagino que ni siquiera para darle un bocadillo. Inmundo por los ojos de los que le rodeaban. Pero vino a Jesús, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, mira mi situación, cómo estoy. Gracias a Dios por Jesús. Es tan lleno de compasión, es tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, el Hijo de Dios. Cuando te mira con ojos de amor, te mira con ojos de compasión, te mira con ojos de misericordia. Cuando Jesús te mira para bendecirte, para ayudarte, para consolarte, para libertarte, para hacerte bien. Jesús, y le dijo: si quieres puedes limpiarme. 41. Y Jesús, precioso Jesús, teniendo misericordia de él. Wow. ¿Quién dice que Jesús no tiene misericordia de ti? Pero sabes que este hombre hizo algo muy tremendo que a mí me impacta. Primero le adoró. ¿Tú viste? Antes que todo él se postra. Se acerca en adoración. Sabía que iba a encontrar lo que necesitaba en él. Y dijo que cuando Jesús lo miró, tuvo misericordia. Y extendiendo la mano, le tocó. Imagínate tú que nadie le tocaba y el Maestro, el Santo de Santos, le toca. ¿Cómo se sintió ese hombre? Y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Has sentido algo de lepra que te carcome interiormente? La lepra de la preocupación, la lepra de la ansiedad, la lepra del temor, la lepra del dolor, del quebranto, de la congoja, de la enfermedad, preocupaciones financieras, ¿Has sentido eso? ¿Sabes que el Señor dice: yo quiero ayudarte? Y extiende su mano, porque tiene misericordia. Tiene misericordia. ¿Cómo apelar a la misericordia de Dios? 4 puntos, llévatelos en tu corazón. Y si tú estás aquí, gloria a Dios. Si estás aquí y
sientes que necesitas la misericordia de Dios.